Hola amigos, entramos en una semana muy especial. Por un lado, el día 21 se va a producir el solsticio de invierno, celebración de Yule para los celtas. Por otro lado, se formará una conjunción planetaria muy importante de Júpiter y Saturno en el signo de Acuario, llamada Estrella de Belén. Esta conjunción planetaria nos afecta, pues indica que se producirán cambios muy drásticos a nivel espiritual y nos lleva a sentirnos con una gran fuerza interior, concreción de ideales, grandes descubrimientos y esperanza. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, durante estos días comenzaréis a notar cambios muy positivos. Ciertas situaciones que os mantenían agobiados y digamos que un poco bajo de ánimo, y también si como notaréis un halo de tristeza a vuestro alrededor, haceros fuertes, pues vuestro planeta regente Marte os va a ayudar a solventar todas aquellas situaciones que os traían preocupados. A partir de estos días comenzaréis una etapa muy buena a nivel laboral. Será un tiempo donde van a reconocer vuestra valía y hasta podréis recibir una oferta muy tentadora. Además os va a llenar de energía para mostraros más guerreros que de costumbre. A nivel económico, la suerte os va a acompañar, entrando en una etapa más tranquila en este sentido. Lo que sí debéis tener cuidado es con la salud, pues a veces os creéis que no necesitáis cuidaros. Os aconsejo que lo hagáis y notaréis cómo vuestro cuerpo os lo agradece. A nivel sentimental, tiempo de reencuentros. Ello os va a hacer sentir en sintonía con vuestra pareja. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los favorables aspectos que recibiréis de vuestro planeta regente os llevarán a una situación más estable. Será el momento en el que intentaréis dar un nuevo rumbo a vuestra vida. Comenzaréis a llevarlo a cabo tanto a nivel laboral como más personal. Para muchos será el inicio de una etapa más próspera. Por fin vais a recibir el reconocimiento por todo lo que habéis trabajado en el pasado. Será un tiempo en el que iniciaréis una nueva andadura a nivel de vuestra profesión. Van a llegar a vosotros nuevas oportunidades y ello viene dado, pues la suerte poco a poco llega a vuestra vida. A nivel sentimental deberéis tener cuidado, pues a veces vuestros deseos más íntimos se cumplen y ello os lleva a distanciaros un poco de la pareja. A nivel de salud, cuidado con los ejercicios físicos y bruscos. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, una fuerte oposición de Venus y Saturno con vuestro signo os puede llevar a sentir que no todo va por el camino que vosotros deseáis. Ello puede crear ciertos contratiempos a nivel laboral, pues a veces va a afectar a las relaciones con los compañeros de trabajo. A nivel laboral será una semana en la que deberéis programar todo lo que queréis llevar a cabo para no olvidaros de ningún asunto que va a resultar importante para que todo vaya por la senda adecuada. Saturno te va a poner trabas a nivel de las relaciones, pues tendrás que estar muy alerta, pues no todos los que te rodean son tan fieles como tú piensas y la envidia puede hacer mella en ti. Será necesario que reorganices bien tu agenda laboral para que éste resulte más dinámico y fructífero en un futuro próximo. De esa forma conseguirás que tu trabajo progrese. Si tienes un negocio, este va a resultar muy afortunado y en la economía vas a notar cómo también mejora. Si estás pendiente de realizar una compra importante, asesórate antes de firmar el contrato, pues puede tener pequeñas trampas. En el amor, tu pareja y tú pueden tener ciertos inconvenientes, pero pueden ser muchos de ellos debidos a los celos. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, la fuerte conjunción planetaria de estos días os va a llenar de fuerza y energía. Veréis cómo muchas de vuestras ilusiones se van a hacer realidad y dentro de vosotros se va a iniciar un cambio muy drástico y positivo. Pensaréis iniciar ese cambio que va a resultar muy bueno para vuestra vida en general. Digamos que esa fuerte transformación va a ser favorable y va a afectar a los distintos ámbitos de vuestra vida. A nivel laboral buscaréis soluciones tanto en la forma de llevarlos a cabo como en realizar alguna reestructuración, tanto si tienen que ver con el trabajo que estás realizando como si tienes negocio propio. Si quieres realizar sobre todo hacia un futuro más próspero, tus relaciones sentimentales se van a convertir más estables. Nadie va a poder ni contigo ni contra ti. En salud vas a notar una mejoría muy grande. Eso sí, puedes asegurar que esta renovación vas a empezar por ti mismo. Y puede ser que es hasta por tu look. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes influjos que recibiréis en estos días de Mercurio, el Sol y Marte
os darán fuerza y energía para luchar por vuestros ideales, convirtiendo esta semana en una de las mejores del año para vosotros. Destacaréis en el trabajo y si estáis a la espera de un nuevo contrato vais a tener muy buenas noticias. Entraréis en un momento en el que vais a destacar, tanto a nivel de las relaciones como en cualquier otro ámbito. Además vas a notar cómo tu estado de ánimo crece, al mismo ritmo que tus sentimientos hacia los demás. Tu predisposición hacia el entendimiento con las personas que te rodean sigue en fase creciente, momento muy importante para aquellos que tengáis negocios y que la relación con los clientes os resulte más favorable. Ello hará que atraiga hacia vosotros buenos y bastantes y fructíferos negocios. En general, eso sí, en salud, presta atención a las señales que te envía tu cuerpo, pues a veces necesitas de hábitos un poquito más saludables, quizás realizar algún deporte. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, durante estos días os encontraréis bajo los fuertes aspectos del tránsito de Júpiter y Saturno por vuestra casa sexta. Notaréis cómo destacáis en aquello que estáis realizando o llevando a cabo en estos días. Seréis el protagonista a nivel de las relaciones sociales y ello os va a ayudar a que os sintáis más fuertes a la hora de iniciar nuevos caminos y quizás para aquellos que estéis iniciando un nuevo negocio os ayude a conseguir que todo vaya por la senda que queréis y por lo que lleváis luchando mucho tiempo. Vais a vivir en estos días llenos de momentos memorables que os van a llevar a conseguir todo aquello, como os digo, que tenéis en vuestra mente, tanto si tiene que ver con el trabajo como en las relaciones que mantenéis con el entorno. Momentos de gran armonía que entran en vuestra vida. Eso sí, si entráis en alguna disputa, manteneros alerta, pues a veces son cosas sin importancia que solo intentan descentraros. Y es debido a los influjos de Saturno, el planeta de los enemigos ocultos y de los que sienten envidia de vuestro buen hacer. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, un fuerte trígono con vuestro signo de Júpiter y Saturno, bajo la fuerte influencia de la Luna, atraen cambios muy positivos a vuestra vida. Abren ante vosotros nuevas expectativas, sobre todo en todas aquellas relaciones sociales o comerciales, y vais a tener que activar sobre todo a nivel del trabajo, aumentando vuestras expectativas y generando nuevas oportunidades. Algunas de ellas van a resultar muy importantes y ello os llevará a progresar en el trabajo, pero todo será también gracias a vuestro esfuerzo y dedicación que lleváis mucho tiempo luchando. A nivel económico debéis intentar hacer cambios, pues a veces perdéis un poquito la noción de los gastos. Antes de salir a comprar, hacer una lista con todo aquello que necesitáis para así no saltaros vuestro presupuesto. El amor va a resultar un momento muy importante, sobre todo para aquello que ya tengáis una relación muy estable. Eso sí, debéis cuidaros un poco, pues vuestra salud os lo va a agradecer. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, os encontréis bajo una fuerte influencia planetaria, entre ellos Mercurio y Venus, pero además Júpiter y Saturno se encuentran en tránsito por vuestra casa cuarta. Se avecinan cambios muy favorables para vosotros que afectarán a los distintos ámbitos de vuestra vida. Notaréis cómo crece vuestro protagonismo, tanto a nivel de las relaciones sociales como personales, aumentando vuestro poder de persuasión hacia los demás. Vuestra mente se va a mostrar muy abierta, viniendo muy bien para aquellos que os dediquéis al estudio o tengáis un trabajo que requiera toda vuestra atención. Como Venus, el planeta del amor, de las relaciones, está en vuestro signo, será un momento en que por fin desaparezcan esas pequeñas luchas y rencillas que nacían a vuestro alrededor. Lo más importante va a surgir a nivel de la pareja. Ella te va a apoyar en todo aquello que tengas que realizar y que te llevará a conseguir tus metas. En salud, vas a mejorar de esas pequeñas dolencias que te estaban aquejando. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el Sol sigue transitando por tu signo. Estáis en un momento muy especial. Además, contáis con el tránsito de los gigantes por vuestra casa tercera. Debes aprovechar estos últimos días que el Sol está en tránsito por tu signo, sobre todo para ultimar proyectos y que estos consigan el éxito. Si estáis pensando en cambiar de casa o un traslado a otra ciudad, estos días va a resultar un momento muy importante para realizarlo. La suerte os acompañará y os va a ayudar a regenerar las fuerzas positivas para que todo salga para bien. A nivel sentimental será un momento muy importante
Por fin se estabilizan las relaciones personales, como además te vas a sentir muy alegre y conciliador, todos van a querer gozar de tu compañía. Como en el amor estarás muy romántico, eso sí, tu pareja va a necesitar más de ti. Para aquellos que estéis solos, pronto vais a encontrar a vuestra media naranja. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el Sol entra en tu signo el día 22, confiriéndote un brillo muy especial. Entras un momento muy importante y además Marte te da fuerza y energía para luchar por aquello que tanto deseas. En el trabajo te vas a convertir en el protagonista, gozando de un fuerte carisma ante los demás. En algunos casos sacaréis de dentro ese líder que tanto os gusta ser y ello os va a ayudar a progresar a nivel laboral, pero también en vuestras relaciones con el entorno. Eso sí, procurar evitar discusiones con otro Capricornio, pues en este caso podría llevaros quizás a algún enfrentamiento y quizás puede provocar rupturas dolorosas. La suerte os va a acompañar en los juegos de azar. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, se puede decir que sois uno de los mejores signos de la semana, pues contáis con la fuerza del Sol, Venus y Mercurio. Os va a llenar de un fuerte magnetismo, seréis unos grandes comunicadores y vais a atraer hacia vosotros nuevas personas que se convertirán en muchos casos en grandes amistades y muy duraderas. Para algunos, a través de estas personas os puede llegar la suerte en el trabajo. En el amor es en el momento en que debes centrarte más en la pareja, pues necesitas de tu atención y a veces te alejas un poco de ella. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que te envía Mercurio hará que os sintáis vitales y brillantes. Por fin os centraréis en vuestro trabajo y os vais a dedicar en él en cuerpo y alma. Si estáis iniciando un negocio o un plan de estudios nuevo, este va a alcanzar el éxito. En el amor mantendréis muy buenas relaciones con todas aquellas personas del signo Escorpio que os rodeen. En este sentido, tu vida afectiva resultará muy potenciada. Un viaje que te van a proponer te va a venir muy bien para descansar y quizás recargar pilas. Para aquellos que estéis en pareja, quizás descubréis que lo que os más gusta es conquistar, aunque después penséis más en centraros en una relación personal. En salud os mostraréis fuertes y con ganas de realizar algún ejercicio físico. Bueno, felicidades a todos los Sagitarios y Capricornio y suerte para todos en general.